Hoy es 30 de noviembre de 2023, el último día de este mes, y vamos a hablar de lo que está pasando en el cristianismo protestante y de noticias que nos llegan preocupantes porque este mes se han suicidado dos pastores vestida de mujer y hacía otro tipo de cosas. También el otro pastor que se suicidó esta semana lo descubrieron porque tenía a una de sus mujeres de las mujeres de la iglesia como amante y mandó un audio por WhatsApp y lo envió al grupo de la iglesia pensando que se lo estaba enviando al amante y quedó en evidencia el mismo y no aguantó el escarnio, no aguantó el haber quedado descubierto y se suicidó. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué supuestamente estos hombres que son de Dios llegan a tomar una decisión como esa? ¿Son Judas en el cristianismo? La Biblia ya nos había advertido de que en el último tiempo iban a venir hombres amadores de sí mismos, personas que solamente les iba a preocupar el dinero o el placer o el pecado o la maldad, pero se iban a camuflar al interior de las iglesias. Hay un video también recorriendo las redes sociales por WhatsApp donde muestran supuestamente un pastor en Colombia que va a la iglesia y luego entra al casino y luego va a frecuentar prostitutas. Este video es absolutamente falso y lo están presentando como si fuera algo real. No quiere decir que ese tipo de cosas no haya sucedido. Sí, tenemos hoy una crisis mundial en el mundo cristiano. Y ahí sí, como cristiano, yo tengo que decir, hace muchos años vengo insistiendo, señores pastores, señores cristianos, por favor hay que cambiar. En el año 2006 escribí un libro que se llama Apocalipsis, el día final, o Apocalipsis 1335, el día final. Y dije que como yo iba a dirigir una mirada a los pastores, porque las cartas que Juan escribe en el Apocalipsis son dirigidos al pastor de la iglesia, entonces hice algunas consideraciones y dije que iba a reconocer como pastor a todo aquel que usaba la Biblia y tenía un rebaño que así se llamara cura, pastor, misionero, ministro u obrero, que creía firmemente en que había hombres en este oficio, y lo creo aún, abnegados, trabajadores, laboriosos, honestos, temerosos de Dios, que no tienen de qué avergonzarse, que enseñan la necesidad de vivir en santidad para alcanzar la salvación y no solo instruyen, sino que practican, que dan ejemplo, tienen valores como los de ser generosos, respetuosos, honestos, humildes, organizados, sabios, son de fe, no mentirosos y no abusan del poder. En el caso de los curas, yo no tendré ninguna consideración con ellos, lo escribí en ese momento y lo sigo afirmando, porque ellos pertenecen a una organización completamente oscura y putrefacta. Y en muchos casos están engañando a las personas sabiendo que están conduciendo a la gente, que inocentemente le siguen directamente al infierno. En gran porcentaje de ellos son pedófilos y homosexuales y mentirosos. Si se quieren salvar, deben renunciar a la organización católica por ser una cueva que tiene la culpa del asesinato de millones de personas. Creo que las organizaciones que solo están integradas por pastores y que son las mayoría, tendrán que considerar las recomendaciones que hemos venido haciendo, porque estas estructuras organizacionales se han convertido en lugares que no permiten que Dios actúe. ¿Qué quiero decir? Muchas veces la organización, la entidad, la empresa, como algunos la llaman, asfixia a la iglesia. Hay que hacer grandes cambios, hay que hacer grandes transformaciones. No podemos seguir dando la noticia de que
el pastor cayó y se fue. Aquí en Armenia, recuerde, tuvimos que denunciar a un pastor de la iglesia Chalón que estaba dedicado a acostarse con las mujeres de la iglesia. Aquí tuvimos que denunciar a un pastor de la iglesia Alianza Cristiana porque había convertido a algunas de las mujeres que asistían a la iglesia y niñas que toda la vida estuvieron ahí en sus amantes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón estamos en esta crisis al interior del cristianismo? Y los pastores no quieren oír, cada uno está acomodado. Aquí en Armenia hay iglesias que solamente son negocios, no les interesa sino la plata de la gente. ¿Por qué razón? La Biblia nos había advertido y les voy a recomendar dos lecturas que son importantes que las hagan en sus casas. La segunda carta de Pedro, el capítulo 2, dice que iban a venir entre nosotros falsos profetas, engañadores, maestros, sinvergüenzas que se han infiltrado en el cristianismo. No solamente tuvimos que aguantar que la Iglesia Católica secuestrara la Biblia más de 1500 años y violara millones de niños, hicieran lo que les dio la gana y mataran y engañaran a todo el mundo y establecieran la mentira como verdad, sino que ahora dentro del cristianismo tenemos que ver una cantidad de estafadores. Es que las organizaciones religiosas tienen que despertar. ¿Cómo así que las juntas, las administraciones, los consistorios, los oficiales, los que vigilan las iglesias, están dedicados a atender casos de inmoralidad de los pastores y de deshonestidad? Ladrones se nos metieron dentro de la iglesia, pero claro, estamos muy cómodos y no queremos escuchar la voz de Dios. Pueblo cristiano, pastores, ustedes que son sinceros, ustedes que están haciendo las cosas bien, por favor, actuemos. Algo está pasando. Y si llegó el final, pues estamos comprometidos con despertar a la gente. Demos ejemplo. Tratemos de ser mejores cristianos cada día. Y estos sinvergüenzas que se han metido en el cristianismo tendrán su paga. Armenia es la capital espiritual del mundo.